Perla, Perla Silguero. Sí, el renovado saludo nuevamente a los teleoyentes. Realmente sí, es impresionante la lluvia aquí en el Poder Judicial. Sí que llueve más dentro que fuera por varias partes del primer piso, también en otras partes del Poder Judicial, área de los juzgados civil, la zona del salón auditorio. Obviamente las goteras se hacen presentes y también la energía eléctrica que va y viene. Y Evidentemente acá acaba de no es un pestañear, por día ejemplo, la bastante energía. agradable seguramente para los abogados que tienen que venir hasta el Poder Judicial. Por otro lado, en la sesión plenaria de la Corte, la directora de infraestructura del Poder Judicial ha presentado un proyecto de construcción de lo que sería la sede de lo que es el juzgado de la niñez y adolescencia. Hablamos de dos edificios, uno donde funciona la guardería del Poder Judicial y la otra sobre la calle Testanova, donde según ha mencionado estarían las oficinas administrativas a fin de alguna manera ayudar un poco a descongestionar lo que es el Poder Judicial en sí, que está abarrotada, decía, y que hay juzgados en específico que ya no tienen espacio. Y en este caso la situación del juzgado de la niñez en específico, que no reúne las condiciones para llevar los diferentes casos que llevan, y en este caso donde la mayoría de las veces deben comparecer los niños a conversar con los psicólogos, mencionaba el ministro Alberto Martínez Simón. Esta situación justamente también de alguna manera generó cierta molestia en los ministros Manuel Ramírez Candia y César Garay Cipolillo, que hicieron alusión a que por qué no se tiene en cuenta también al interior del país. El ministro Alberto Manuel Ramírez Candia hacía alusión específicamente a lo que es el departamento central, que como se sabe, obviamente la situación también de hacinamiento que hay en dicho departamento y del Chaco paraguayo, decía el ministro César Garay Sucolillo, haciendo alusión que también la Corte Suprema de Justicia debe tener en cuenta a dicha población y más a los excombatientes, que en su mayoría ya son también bastante, en su mayoría ya fallecieron y solamente hay muy pocos aún, y teniendo en cuenta una responsabilidad también de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos entonces lo que decía primeramente el ministro Manuel Ramírez Candia tras la presentación de este proyecto. Hay un dinero, decía el ministro Alberto Martínez Simón, destinado a estas construcciones, o sea, destinado a lo que es Asunción de 10.000 millones de guaraníes, y que por ende se está pensando en la ampliación edilicia entonces del Poder Judicial de Asunción. Escuchemos lo que decía el ministro Manuel Ramírez Candia, también Alberto Martínez Simón y César Garay. De este proyecto hace oportuno, ¿verdad?, reflexionar sobre la inversión que puede hacer la Corte en materia edilicia y determinar prioridades, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos aquí cerca un departamento que es central, que tiene una población hasta si se quiere superior a Asunción, que tiene una infraestructura edilicia en cuanto al Poder Judicial que no reúne las condiciones, no es también, diríamos, tiene condiciones adecuadas para el funcionamiento del Poder Judicial. Inclusive en algunos lugares nosotros no tenemos ni posibilidad de alquilar edificios, etcétera. Y también está el Chaco, por ejemplo, que tenemos muchos problemas. Entonces creo que nosotros tendríamos que analizar con detenimiento el direccionamiento de nuestras inversiones en edificios, ¿verdad? Yo no desconozco la necesidad, por ejemplo, del fuero de la niñez, pero también quiero llamar la atención de las necesidades que tenemos, por ejemplo, en el departamento central. Entonces, yo creo que esto abre la posibilidad de que se piense en el direccionamiento de nuestra inversión en materia edilicia. Solamente eso quiero puntualizar, presidente. Gracias, ministro. Sí, ministro. Coincido
con el fundamento y las reflexiones del ministro Ramírez Candia. Y rememoro que este año, en pocos meses, se cumplen 90 del inicio de la guerra del Chaco. No quedan ni miles combatientes. La Corte Suprema de Justicia tiene el deber, la obligación y el honor de construir en las circunscripciones del Chaco Boreal. Quien se sienta paraguaya y paraguayo de bien y nacido no puede estar ajeno a esa situación, sin desconocer las necesidades acuciantes que existen en otras partes, ¿verdad? El ministro Ramírez ha explicado por la densidad poblacional algo que está muy próximo. Reitero, no puede seguir siendo postergado el inicio de construir en las circunscripciones del Chaco Boreal paraguayo. 90 años, el 15 de junio de 1932, por la usurpación del ejército invasor de la laguna Pitiantuta, y nosotros debemos dar inicio con énfasis a construir en las 3 circunscripciones. Así que me permito rememorar eso sin desconocer el trabajo que se está haciendo, tampoco sin ignorar lo que acabamos de escuchar, pero existen prioridades que impone la patria, no el Pleno de la Corte Suprema. Así que yo con eso, presidente, reitero que no olvidemos iniciar las construcciones en las 3 circunscripciones del Chaco Boreal. Gracias. Gracias a usted, ministro. Ministro Martínez. Este trabajo se hizo en base a la noticia que tuvimos del área administrativa de la asignación de una partida presupuestaria de 10.000 millones de guaraníes para Asunción. Es decir, eso se incluyó en el presupuesto del año 2022 y justamente cuando empezamos los trabajos del Consejo con el presidente se había visto la necesidad de edilicia de Asunción. Yo suscribo totalmente ambas intervenciones. Creo que tenemos un déficit importantísimo en Central. El doctor Jiménez Rolón es el superintendente y creo que es quien mejor nos puede ilustrar sobre las enormes carencias de Central. Y me cupo acompañarle durante su presidencia y durante el año 2020 en las gestiones que realizamos. Hablo en plural porque lo hizo él en su presidencia y después continuamos las mismas, para obtener también partidas presupuestarias para ampliar San Lorenzo, para construir en Capiatá, para construir en Fernando de la Mora. Incluso visitamos un terreno juntos que ya está también a nombre de la Corte, de unos 6.000 metros cuadrados en la zona sur de Fernando de la Mora para construir realmente edificios ahí. Las necesidades son más que los recursos, eso pasa siempre, eso es un axioma, un principio, nunca el dinero alcanza para todo. Pero como tenemos ya asignada esta partida para Asunción, creo que la primera parte de la exposición de la arquitecta fue bastante clara en el sentido de que este es un edificio que se encuentra absolutamente rebasado, que con mucho esfuerzo lo estamos adaptando a constantes requerimientos. Y esto que se plantea está pensado a años a futuro, porque se prevé incluso el crecimiento vegetativo de los juzgados. Hoy día tenemos 6 juzgados, niñez se está pensando hacer una planta para 12 juzgados, niñez obviamente de acá a una proyección a futuro. Tenemos un tribunal de apelación absolutamente rebasado también en su capacidad de trabajo. Estamos pensando por lo menos en 2 más, que ojalá los próximos presupuestos de los años siguientes acompañen. Y tenemos también la necesidad imperiosa de encontrar espacios para las áreas administrativas que muy desordenadamente ocupan, y perdón arquitecta, pero si no recuerdo mal, algo así como 3.000 metros cuadrados en todo el edificio del Poder Judicial. La idea básica es que ambas torres del Palacio de Justicia y la Torre Nueva se dediquen exclusivamente a juzgados y tribunales.
no haya otra dependencia administrativa que no sean juzgados de tribunales, salvo una pequeña oficina de personal que tiene que haber y una enfermería que tiene que haber. Y la pequeña torre que se construiría acá sobre la calle Tetanova albergaría las direcciones menores, lo digo con mucho respeto a los de menores porque son direcciones de con menos cantidad de funcionarios. Y en el edificio de Capasa, donde se necesita también construir, en la parte donde ahora están los tinglados, una torre, porque el edificio de Capasa, lo explicó muy bien la arquitecta, es un edificio histórico que nos va a insumir una carga administrativa importante. Ahí sí ubicar las grandes direcciones, recursos humanos, planificación y desarrollo, toda la parte financiera, exactamente. Entonces, yo creo que si nos ponemos a trazar prioridades tendríamos que hacer casi un sorteo de a qué nos vamos a dedicar primero y por supuesto, los fundamentos expuestos por ambos ministros son absolutamente entendibles, pero me parece que ya que tenemos esta asignación presupuestaria, deberíamos aprobar la continuación de los trámites, reivindicar definitivamente el fuero de la niñez y la adolescencia que tanto tiempo estuvo postergado. Yo le invito a los ministros que todavía no visitaron, me cupo la ocasión de hacerlo, en el primer piso donde están ubicados, hacinados, en un espacio más pequeño que esta sala, 6 psicólogas, donde tienen que atender trabajos muy sensibles. Y acá se previó un espacio adecuado para que ese trabajo de psicología sea hecho. No es construir un edificio de juzgado de tribunales, es construir un edificio de juzgado de tribunales para la niñez, que requiere una cantidad de servicios y de prestaciones. Es también cumplir la obligación que tenemos con la guardería, que hoy día ocupa una casa y el terreno al lado, por eso son 800 metros cuadrados, son 2 lotes que tenemos sobre la calle de la Conquista. Entonces, suscribiendo lo que dijeron ambos ministros, lo que propongo hacer es continuar con estos trámites, tal cual lo habíamos visto al inicio del año con el presidente, llamar a licitación para estos trabajos y eventualmente hacer las gestiones, continuar las gestiones para Central, que es una necesidad imperiosa, y por supuesto acompañar la gestión del ministro Garay. Y agradezco que haya incluido Alto Paraguay en los 3 departamentos, porque los 3 departamentos del Alto Paraguay tuvieron participación decidida en la contienda del Chaco. Recordemos que Puerto Casado era el puerto donde arrancaba la línea del ferrocarril. Y si bien hoy Puerto Casado tiene una infraestructura absolutamente adecuada, de hecho, ustedes conocen el Palacio de Justicia ahí, que es un palacio precioso, nuevo, no tiene más de 4 años. Puerto Olimpo, que es capital departamental, carece, Bahía Negra carece de una edificación adecuada, y por supuesto los juzgados, la gran mayoría de los juzgados de paz que funcionan en la ribera del río Paraguay pasa lo mismo. Por lo tanto, la propuesta es esa. Muchas gracias, presidente. Lo escuchaste aquí en PDS. Lo que manifestaba entonces el ministro Alberto Martínez Simón. Por otro lado, en estos momentos se está tratando la acordada de modificación del horario de ingreso y salida. En este caso, en el Poder Judicial hay 2 propuestas, 7:15 de ingreso y 7:30 de entrada. En estos momentos entonces se está tratando esto, hay 2 posturas, vamos a ver qué es lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia con relación a esto. Hacer esa prueba durante ese plazo. No, de 7:15, 7:30. 15 minutos de tolerancia. Y la salida entonces va a ser 3:30. Una igual. Señor. Ministros, con mucho respeto, comparto plenamente con lo manifestado por el ministro Alberto Martínez Simón, y en ese sentido, ya que él es el propulsor de esta acordada, solicito que él sea el ministro encargado de este plan piloto para ejercer un control de cómo funciona el sistema. Se pasan las media hora, se llega a tiempo. Entonces a mí me gustaría que lógicamente sea el ministro Martínez Simón el ministro encargado en estos 2 meses sobre el plan piloto presentado.
Me es de vital importancia, lógicamente, lo presentado por el señor ministro, y vamos a ver cómo funciona. Lógicamente que al ser designado, si así el Pleno lo acepta, y lo acepta el propio ministro, será el encargado también de entrar en contacto permanente con la Dirección de Recursos Humanos para ejercer un control, quitar las estadísticas, etcétera. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Esta es mi propuesta. Muchas gracias. Entonces, aprobamos la acordada con la entrada escalonada y salida. Ok. Con la observación del ministro Benítez. Recuerdo que en la época cuartelera, presidente, cuando alguien proponía algo, automáticamente se le designaba encargado de eso que proponía. Evidentemente que este asunto aquí es... Voy a contar con el acompañamiento del doctor Luis María Benítez Herrera. Es la designación. Gracias. Bueno, De esta manera entonces quedó aprobada este plan piloto por el plazo de 2 meses, entonces que entrará en vigencia a partir del 1 de abril hasta el 31, a partir del 1 de abril que entrará en vigencia con el ingreso de los funcionarios del Poder Judicial a las 7:15 horas y la salida a las 13:15 horas con tolerancia de llegada tardía hasta las 7:30 horas a fin de alguna manera a colaborar en evitar un poco el caos en el tránsito digo, que se tiene debido también al inicio de la escuela de manera presencial, de los colegios y las escuelas de manera presencial. Entonces, en este plazo, en este periodo de prueba, entonces se va a analizar si finalmente de alguna manera ayuda un poco a que los funcionarios lleguen ahora y también esto evitar un poco los sumarios por llegadas a tarea que son en una buena cantidad, según había referido el miércoles pasado también en la sesión plenaria al presentar este proyecto acordado. 26.000 llegadas tardías. Sí, Creo que había manifestado 26.000. el ministro Martínez Simón. Perfecto. Perla, entonces Señor. 10.000 millones se tiene para la construcción de, del Dos edificio. edificios. 2 edificios, 10.000 millones, $1,5 millones. Sin embargo, la sindicatura compró por $2 millones una casa antigua. El proyecto, ¿quién presentó? La arquitecta, ¿cómo se llama la arquitecta? Rufinelli, no recuerdo ahora mismo, Y creo que es Carolina Rufinelli. ¿Podemos conseguir ese proyecto, esa propuesta? Sí, lo expuso en el pleno. Me supongo que nos van a poder acercar entonces este proyecto, ya que lo que fue demostrado de manera pública en la sesión plenaria. Excelente, excelente. Entonces tenemos que buscar la explicación de la arquitecta. Perfecto, Perlita. Muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Perdón.